Mi mamá se ha comportado muy extraño desde su accidente. Mientras comía una sopa, una vez me encontré una escama en ella, tan dura que me lastimó la garganta al tragarla. Estaba molesta. Quise reclamarle a mamá por no limpiar bien el pescado, pero la sopa era de res. Edna era una niña de 10 años muy traviesa, que vivía en una pequeña ciudad llamada Mardobaldo, ubicada entre el Underéfiro y la Grieta del Verdugo. Esta ciudad estaba suficientemente lejos de la Grieta como para nunca haber vivido ningún evento paranormal en su vida, pero lo suficientemente cerca para haber escuchado todas las historias de lo que ahí ocurre. Los niños juegan siempre cerca del mercado local, no porque sea un buen lugar para jugar realmente, sino porque están siempre a la espera de algún viajero o mercader que traiga historias nuevas sobre las cosas que ocurren por el camino. Hay historias que dejan a los niños perplejos y con pesadillas, como la del mercader que caza niños perdidos y los diseca para guardarlos en su casa como si fuesen trofeos. Pero hay otras que más bien los llenan de curiosidad, como la de un sapo cósmico que debe ser lamido para compartir sus poderes. Para los niños de Mardobalto, no son más que historias para pasar el rato, pero ninguno esperaba que alguna de ellas pudiera ocurrirles en realidad. La mamá de Edna siempre había soñado con ser un gran sastre y hacer ropa para la realeza de Luri, pero un día llegó una carta con muy mala caligrafía que la invitaba a Dundamu a confeccionar para un noble muy importante de la región. La cita era para el día siguiente. No había suficiente tiempo para rodear la grieta. Si quería llegar a tiempo para tomar las medidas, debía darse prisa y atravesar la grieta con quien fuera. Existen grupos de guías en la zona que por un monto te ayudan a cruzar de manera segura y conocen todos los males de la región para evitar que algo te ocurra. Se considera uno de los trabajos más peligrosos hasta la fecha, con la esperanza de cumplir su sueño y mejorar el sustento de su casa. La madre partió, dejando solas a Edna con su abuelita, pues el padre había fallecido hace ya varios años peleando contra la plaga, antes de que ésta desapareciera sin dejar rastro. En Lurix, los pobladores tienen acceso a un ingreso universal básico, que es una cantidad de dinero muy pequeña, difícilmente lo suficiente para sobrevivir, pero que el reino reparte a todos los pobladores mensualmente, como una táctica para evitar la indigencia y sus consecuencias. Aunque su madre no fuera a tardar mucho, Edna se las arreglaría con el ingreso básico hasta que ella volviera. Juzgando por la distancia y las condiciones del trabajo, lo mínimo que tardaría en llegar serían 4 días, lo que no suponía ningún reto para Edna. En esos días tuvo una vida normal. Fue a la escuela, cuidó de su abuelita, que ya estaba muy avanzada de edad, y comieron muchas golosinas, de esas que su madre no le permitía comer a ninguna de las dos cuando estaba presente. A los 3 días por la noche, alguien forcejaba con el cerrojo de la puerta principal hasta que logró abrirlo. Pero Edna, que era una niña muy lista, había atrancado la puerta cada noche de esos días. Al ver que la puerta no abría aún sin el seguro, comenzaron a tocar. Edna se acercó, al principio con miedo, tratando de no advertir al visitante que estaba del otro lado, para poder asomarse por la rendija de la puerta y ver quién era. Para su sorpresa, era su madre la que estaba ahí. Entonces Edna preguntó con cierta duda: «Mamá, ¿eres tú?» «Sí, hija, soy yo, ábreme. Tuve un accidente de camino, me golpeé la cabeza y no puedo recordar casi nada». Edna advirtió que efectivamente tenía un vendaje en la cabeza, un poco manchado de marrón, de lo que parecía ser sangre vieja, de al menos el día anterior. Las dudas le invadieron de momento, pero la preocupación la hizo reaccionar, a desatrancar la puerta. En cuanto la puerta se abrió, la madre abrazó con mucho cariño. Era terrible lo que había ocurrido. Edna le cambió los vendajes a su madre y comenzó a tratar de hacerla recordar cosas. Que su padre ya no estaba, que la abuela ya estaba algo senil y que su máquina de coser estaba en el sótano. Pero no siempre había mucho trabajo y frecuentemente tenían que pasar 1 o 2 semanas viviendo con el ingreso básico. La mamá pareció entender todo a la primera. El daño del golpe no era tan grave al parecer.
Pasaron un par de días más, y mientras Edna regresaba de la escuela, vio a lo lejos a su madre con su equipaje entrar en casa. Era curioso, porque cuando había llegado no traía equipaje. Edna pensó que se pudo haber perdido en el accidente que tuvo. Al entrar a su casa, vio a su madre muy agitada y le preguntó: ¿Cansada de cargar el equipaje, mami? Sí, hija, eso mismo. ¿Quién te lo trajo? El guía. Lo encontró en la grieta y me lo trajo. Todo parecía en orden, nada de que alarmarse, pero el comportamiento de su mamá parecía extraño. La comida ya no tenía la misma sazón que antes. No sabía mal, pero no sabía la comida de mamá. Cerraba con llave el sótano todos los días, como si no quisiera que nadie entrase, aunque en realidad nunca se lo prohibió. Duró días tratando de encontrar la llave de repuesto del sótano, hasta que recordó que su abuelita la tenía en el Malnil. Ya había pasado más de una semana desde que su madre había emprendido el peligroso viaje. Edna tomó sin preocupación la llave. Su abuela permanecía dormida, pues era su siesta de la tarde. Su madre había ido al mercado a hacer las compras y recoger el ingreso básico de la tesorería más cercana. Edna sabía que no tenía mucho tiempo, pero sí el suficiente para bajar, dar un vistazo y volver a subir sin ser descubierta. Así lo hizo. Metió la llave en el cerrojo, no con miedo, sino con preocupación. Pudiera no haber nada y simplemente que el golpe le haya cambiado la personalidad a mamá, o podría estar pasando cosas extrañas. Bajó las escaleras con cuidado de no hacer ruido, pues al ser de madera tendían a rechinar. Su poco peso ayudaba mucho a cumplir esta misión. Edna no se estaba escondiendo de nada, era su casa, y antes ella bajaba todo el tiempo a ese sótano. Pero no quería que si por casualidad encontraba algo raro, su abuela la oyera y le comentara a mamá. Bajó hasta el último escalón y vio un bulto moviéndose debajo de una sábana a un lado de la máquina de coser. Entonces removió la sábana con cuidado, y debajo de ella estaba su verdadera madre, sin las piernas, con los brazos bien amarrados y también cubierta de ojos y boca. Edna, aún en shock, le quitó la mordaza, sin entender y sin creer lo que estaba pasando. ¿Mamá? Hija, por favor ayúdame, esa cosa se hace pasar por mí y me ha estado comiendo a pedazos todos los días. Pareciera que la mamá tenía mucho más que decir, pero por alguna razón, la madre falsa había vuelto antes, y se escuchó a la abuela ya despierta y en su mecedora en el pórtico, cómo la saludaba, dándole tiempo a Edna para volver a colocar a su madre tal y como la encontró y subir a toda velocidad. ¿Estás bien, hija? Parece que ya has visto un monstruo. Estoy bien, mamá. Si Edna hubiera dicho una sola palabra más, quizá no hubiera sido capaz de controlar el pánico y hubiera hecho algo estúpido. Pero con la mayor fuerza de voluntad que tuvo, solo se fue a su habitación. No valía la pena preguntar nada. La mamá falsa no traía las compras, solo había ido a cobrar. Por eso se demoró tan poco. Ya en su habitación, Edna se tranquilizó a sí misma. Trató de contener el sentimiento que la inundaba y se concentró en cómo ayudar a su madre. No había otra opción. Tenían que salir de ahí las tres y avisar a las autoridades que esa cosa estaba ahí cuando ya estuvieran en un lugar seguro. Todo ello sin levantar sospechas. O quizá ir primero con las autoridades y contarles la historia. Pero tendrían el problema de que si no le creían inmediatamente y fueran a la casa a hablar con la mamá falsa, ella podría convencerlos de que es solo un juego de niños, y entonces estarían acabadas. Tienen que ver a su mamá medio devorada y escuchar la historia de ella. Solo así podrían creerlo rápidamente y hacer algo al respecto. Edna no iba a esperar mucho tiempo. Haría todo esa misma noche. Durante las horas que quedaban del día, antes de que anocheciera, Edna fue preparando todo lo que necesitaría: cuerdas, cuchillos, la carreta, etc. Cuando la mamá se fuera a dormir, atrancaría la puerta con mucho cuidado e iría a ejecutar su plan. Llegó la hora de dormir, y todo estaba correctamente colocado en su lugar. Edna fingió tener mucho sueño e irse en la cama temprano. Apagó la luz y esperó con paciencia a que se escuchara cerrar la puerta de la habitación de su madre falsa. Tan pronto lo oyó, sigilosamente colocó una silla
entre la manija y el marco de la puerta. Como la puerta había hacia adentro, eso no le daría mucho tiempo, pero sí el suficiente para bajar por su mamá. Edna bajó por las escaleras de madera, rogando que le alcanzaran las fuerzas para cargar a su mamá de regreso a través de ellas. Mientras bajaba, se escuchó la puerta de afuera abrirse, pero en ningún momento se escuchó la puerta de la habitación de arriba, así que Edna pensó que la abuela había salido por alguna hierba de las que siembra en el patio para sus dolores, o algo así. Edna llegó con su mamá y le explicó todo mientras la desamarraba de los brazos y la ataba en su espalda para comenzar a subirla por las escaleras. No tuvo tiempo ni de averiguar si hubiera sido capaz de cargarla a cuestas, porque al tocar el primer escalón se abrió la puerta del sótano. Edna volteó hacia arriba inundada de pánico. Era la mamá falsa, que ahora exhibía una cola de reptil y ojos amarillentos. «Cuando no vaya a la escuela, se darán cuenta y vendrán por ti», dijo Edna en un último intento por salvar la vida. Acto seguido, una niña idéntica a Edna salió de detrás de la madre falsa. «No te preocupes, llegó tu reemplazo».